Bueno chicos, vamos a iniciar con la primera clase, que es un tema muy sencillo, que a lo mejor para algunos puede ser de polémica, porque vamos a hablar del PRI, ¿sí? Ese partido que a veces nuestra familia o toda la sociedad tiene estigmatizado como un partido de personajes que fueron ratas o como sea, ¿no? Pero tenemos que entender la importancia del nacimiento del PRI. Tenemos que entender de que si no hubiera sido gracias a ese partido, no podríamos tener un sistema político y no podríamos tener una vida política como la que tenemos ahora. Con sus defectos, con sus virtudes, pero que sin duda marcó un parteaguas en la vida de nuestro país. Entonces, para iniciar, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver al Partido Revolucionario Institucional primero como un Estado monolítico, después veremos lo que es el gobierno unificado que controla la presidencia, el partido de masas, la disciplina al interior del partido y las facultades metaconstitucionales del presidente. Es un tema muy sencillo, es un tema muy rápido y que sobre todo les va a parecer demasiado simple si ustedes vieron los videos que les dejé de tarea. Si vieron esos videos de tragicomedia mexicana, se les va a facilitar demasiado todo lo que resta del curso, que son estas 5 semanas. Empezamos primero con una definición de lo que es un partido hegemónico. Vamos a utilizar la definición del maestro Rafael Pérez Miranda. Nos dice que, bueno, un partido hegemónico son aquellos partidos políticos que existen en diversos países y que tienen una influencia determinante sobre la política del país, ya sea porque ganan todas las elecciones que tienen y porque además logran influir en la vida pública, en la vida gubernamental del país. Pero nos dice, bueno, está esto, está que los partidos son los que ganan todo, pero no se debe de confundir con un partido único. Un partido único es aquel que se encuentra en un régimen totalitario, en un régimen extremista. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda Corea del Norte por la supuesta muerte del dictador, del presidente. La vida de Corea del Norte gira en torno a un partido único, no existe otro. Solamente existe la del partido del señor presidente y nada más. Mientras que en el partido hegemónico sí existen otros partidos, sí existen elecciones, sí existe competencia política. Pero eso es lo que tenemos que distinguir, ¿no? Que un partido hegemónico es el que tiene influencia determinante sobre la política del país y que logra monopolizar el poder ganando todas las elecciones que se encuentre. Todo, ¿sí? Bien. ¿Por qué le puse estado monolítico? Bueno, es que no podemos entender el nacimiento de un Estado mexicano moderno sin entender, sin observar el nacimiento, la consolidación y debilitamiento del PRI. ¿Por qué nace el PRI? Bueno, como antecedentes tenemos toda la época de la Revolución, toda la época que hemos visto desde el semestre pasado, donde los presidentes de la República no terminaban sus periodos. O los mataban, o se peleaban y llegaba otro y se ponía, o simple y sencillamente moría, ¿no? Pero no había presidentes, no había estabilidad política, ni social, ni cultural, ni económica en el país. Surge la necesidad entonces de crear un partido político que lograra establecer un mecanismo de paz y un mecanismo que no pudiera llevarte a las armas para la transmisión de poder de un gobernante a otro. Por eso, pues surge la idea con Plutarco Elías Calles de fundar el Partido Nacional Revolucionario. Esto sucede en 1928 y termina hasta 1938. Plutarco Elías Calles funda este partido con los principales líderes de la Revolución Mexicana para de esta forma establecer un mecanismo pacífico, repito, para transmitir el poder. Pero ¿qué es lo que pasa en esta época? Es principalmente la época donde surge el Partido Nacional Revolucionario, es la época del Maximato. Una época donde Plutarco Elías Calles domina todo, donde Plutarco Elías Calles pone presidentes de la República, pero realmente Calles es quien manda.
Después, para 1938, Lázaro Cárdenas funda el PRM, que es el Partido de la Revolución Mexicana, y es como una evolución del PNR. Lázaro Cárdenas se pelea con Plutarco Elías Calles, de hecho lo saca totalmente del gobierno, y Lázaro Cárdenas empieza este Partido de la Revolución Mexicana con la finalidad de básicamente atraer a las masas. Era un partido laborista, un partido donde ya no solamente se le dejaba la toma de decisiones a los líderes de la revolución, sino que ahora se integraba a los obreros a través de los sindicatos, de las confederaciones de trabajadores. Y es como Lázaro Cárdenas le da este toque socialista. Recordemos que Lázaro Cárdenas era un presidente que tenía mucha afinidad con las ideas socialistas. Entonces trae a los trabajadores al partido, pero esto se mantiene solamente 8 años, hasta que en 1946 llega Miguel Alemán Valdés y funda lo que ahora conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ya con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se integran más personajes de la vida civil y se aleja a los militares de la vida del partido, dejando ahora como existe hasta la fecha el PRI. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué hablamos de un éxito del PRI? Hablamos mucho y en nuestra vida diaria de que el PRI dominó por más de 70 años la presidencia y que el PRI era el que decía y el PRI era el que hacía. Bueno, el éxito del partido fue tal que durante más de 60 años logró consolidar el poder en todos lados, todos lados. Presidencias municipales, gobernaturas, diputados locales, diputados federales, senadores y presidencia de la República eran tricolores. Cuando hablamos de tricolores nos referimos al PRI. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Todo lo dominaba el PRI. Pero había una sola persona que era la que tenía el poder absoluto y era la persona más poderosa y la que tomaba las decisiones. Esa persona era el presidente de la República. De tal forma que todo lo que pasaba en el país tenía que decidirlo el presidente. No había otra forma. Si ustedes recuerdan en los videos de Tragicomedia Mexicana, el presidente era una eminencia, o sea, llegaba a los poblados y era recibido hasta con los mejores honores y demás. El presidente era el que decidía todo. Entonces, esto provocaba, pues sí, un control muy férreo de la actividad gubernamental, de la actividad social, pero también provocaba cuestiones que violentaban los derechos humanos, porque el presidente era el que ponía el orden, ¿sí? Después nos encontramos con dos cosas que nos van a ayudar a entender esta parte del Estado monolítico y esta parte del control de una sola persona. La división de poderes era una formalidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de división de poderes es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Se supone que cada uno de esos tres poderes debe de ser autónomo. Pero el presidente de la República, que era el del poder ejecutivo, lograba poner a sus personajes, incluso amigos o personajes que le ayudaran en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero también lo podía hacer a través de la Cámara, perdón, del Tribunal de Justicia, del Poder Judicial. El presidente era quien ponía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal forma que el presidente, vamos, por decirlo de una manera amable, el diputado, el senador y el ministro de Justicia le debían su trabajo al presidente. Y al deberle su trabajo al presidente tenían que hacer lo que el presidente les dijera. Eso era lo peligroso aquí. Y también encontramos que, como ya hemos visto, la parte del federalismo, el federalismo es donde cada estado de la república es soberano y cada estado tiene sus propias leyes, pues aquí se perdía. Porque el presidente también ponía a los diputados locales, el presidente también ponía al gobernador, también ponía al presidente municipal, y de esta forma el federalismo se rompía totalmente, ¿sí? Esta forma de trabajo duró muchos años, duró
casi 70 años. Aquí tenemos a los presidentes que ustedes ya los vieron en Tragicomedia. Recuerden que cada video era un presidente de la República, entonces no vamos a profundizar mucho en esto. Pero esta forma de trabajo se rompe totalmente con Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, presidente de la República de 1994 al 2000. Él llega a la presidencia cubriendo, cuando matan a Colosio, que era el candidato presidencial. Ernesto Zedillo fue el candidato sustituto, por así decirlo, y llega a la presidencia. Y Ernesto Zedillo dice, no más. O sea, esto ya está, es un régimen debilitado, es un régimen que ya no da para más. Entonces tenemos que modificar las cosas. ¿Sí? Llega Ernesto Zedillo a la presidencia y con él se pierde la mayoría en el Congreso. Él ya no decide poner a su sucesor, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es gobierno unificado que controla la presidencia. ¿Qué pasa aquí? El poder del presidente era supremo, como ya lo dijimos. El presidente dominaba todo. Pero es hasta que llega Ernesto Zedillo donde se rompe, y por primera vez en 1997 el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué provocaba esto? Que ahora el PRI, o bueno, el presidente de la República, tenía que negociar con los otros partidos todas las reformas, todos los proyectos de ley que él tuviera, tenía que negociar con los partidos de oposición para poder lograr obtener la mayoría del Congreso y así pudieran pasar sus proyectos. Por primera vez en la historia, pues bueno, el presidente necesitaba negociar, hacer negociación política, algo que nunca había pasado. Los presidentes anteriores estaban acostumbrados a decir, se va a hacer esto porque así tiene que ser, y nadie le discutía nada. Ernesto Zedillo cambia esta forma a partir de que llega a la presidencia, pero se nota más a partir de 1997 cuando pierde la mayoría del Congreso. ¿Por qué hablamos de un partido de masas? Un partido de masas, ¿qué es esto? Un partido de masas es aquel que logra congregar a mucha gente, demasiada gente dentro de sus filas. Para que se den una idea, el PRI, además de ser un partido que te garantizaba la transferencia de poderes de manera pacífica, fue un partido que se hizo con muchos grupos que le ayudaban a mantener ese poder. Me explico. Para que se den una idea. ¿Quiénes pertenecían al PRI? La Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación de Trabajadores de México. Estas dos confederaciones tienen entre sus filas a la mayoría de los trabajadores obreros de México. A la mayoría de las empresas, sus trabajadores están afiliados a estos, a la CTM y a la CRO. Pero también tenía entre sus filas a todo el sindicato petrolero. De hecho, el líder del sindicato petrolero está afiliado al PRI. A la Confederación Nacional Campesina, que es una confederación que podríamos decir es como una asociación de todos los campesinos y que a través de esa confederación se les dan o se les otorgan los apoyos. Y la Confederación Nacional de Organizaciones Sociales, que son organizaciones sociales, entenderlas como en la parte urbana, ¿no? Grupos de personas que se unen para hacer X organización. En su momento también pertenecieron todo el sector militar, hasta 1946, que llega Miguel Alemán Valdés y los bota un poquito, y el sindicato magisterial, este sindicato que era del Baester Gordillo. Hasta que el Baester Gordillo se pelea con el PRI, se separa y funda su propio partido que es Nueva Alianza. Pero fíjense, o sea, estamos hablando de millones de trabajadores que el PRI no tenía necesidad de hacer campañas políticas. O sea, con el solo hecho de que votaran estas personas, ya tenía ganada la elección. Eran votos en masa. O sea, el líder del sindicato les decía, al sindicato petrolero, por ejemplo, Romero de Champs, les decía, van a votar por este candidato, porque así es y así viene la instrucción desde arriba. Punto, no más preguntas.
Todos los miembros del sindicato ahí van a votar por el candidato X, ¿no? Esto es un partido de masas que te garantiza a través de los grupos de organizaciones sociales, de los grupos sindicales, te garantiza millones y millones de votos, sin necesidad de hacer campaña. Pero estos personajes, estos sindicatos, estas organizaciones, estas confederaciones, pues no votaban nada más porque sí, no votaban nada más porque se los mandaban, había negociación. ¿Tú qué me vas a ofrecer a mí, líder sindical? ¿Tú qué me vas a ofrecer a mí, para mis agremiados, para que voten por ti, político del PRI? Y aquí es donde encontramos muchos sindicatos, infinidad de prestaciones económicas que, bueno, hacen que se inflen los sueldos a más no poder. ¿Sí? Vamos, se intercambiaba el voto hacia el PRI por dinero en el sueldo, ¿sí? Y era dinero que hasta la fecha se siguen cobrando, ¿no? Sueldos, eh, muy, muy altos. Vamos a terminar ya rápidamente con lo que es la disciplina al interior del partido. Una disciplina en la cual se ve en tres grandes factores. La primera, dentro de todos los partidos políticos hay instituciones de formación política, instituciones que te ayudan, que te enseñan lo básico de las funciones de gobierno, instituciones que te enseñan hasta cómo pararte frente al público, a declamar, etcétera, ¿no? Pero son instituciones que te van formando políticamente. Y dentro de estas instituciones se hace carrera. Hay carrera para los miembros de las instituciones. ¿Qué te enseña esta institución? Aquí tienes que esperar tu turno. Tienes que esperar a que tu momento llegue. Ese es un primer punto. El segundo es, se hace lo que el presidente dice porque él es el que te dará el siguiente puesto. Tú como diputado, tú como senador, tú como gobernador, tenías que obedecer al presidente. ¿Por qué? Porque tu trabajo se lo debías al presidente. Y eso le garantizaba al presidente, repito, como lo dije hace rato, al presidente el darle el trabajo a una persona es un favor. Entonces tú tenías que pagar los favores y tenías que hacer lo que el presidente te dijera. Si no lo hacías, había algo que yo le llamo exilio político. ¿Qué era el exilio político? Simple y sencillamente te sacan el PRI, te sacan totalmente de la jugada de trabajar en el gobierno. Porque ¿a dónde te ibas? En aquella época, sí, había otros partidos, estaba el Partido de Acción Nacional, el Comunista, había otros partidos que los vamos a ver en los temas siguientes, pero que te representaban muerte política, porque eran partidos que no ganaban nada, todo lo ganaba el PRI. Entonces, si te expulsaban del PRI, automáticamente te quedabas sin trabajo prácticamente, y no había la oportunidad de ir a otros lugares donde pudiera saltar o ganar una elección, ¿no? Entonces, por eso se le llama exilio político, porque básicamente se quedaban sin nada, sin oportunidad de trabajar. Las facultades metaconstitucionales, bueno, son facultades que en un diccionario jurídico se dice, son prácticas políticas a través de las cuales el presidente de México ejercía el poder de la silla presidencial. Dice, dicho de otra manera, son acciones revestidas de legalidad constitucional porque las realiza el presidente, pero ilegítimas a la luz del propio ordenamiento jurídico. Se los explico con un ejemplo. Cuando hablábamos de Victoriano Huerta, recuerden, es quien les da el golpe de estado bueno, es el que quita a Madero e incluso lo asesina. Y se acuerdan que hablábamos de Pedro Lascurain, presidente de México que duró 45 minutos en el poder. ¿Qué pasa? Pedro Lascurain hace una práctica política totalmente legal de nombrar a Victoriano Huerta como su secretario de Relaciones Exteriores.
pero es ilegítima porque todo mundo sabía que Victoriano Huerta fue el que tumbó a Madero. Y todo mundo sabía que al llegar Victoriano Huerta a la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a ser el siguiente presidente. ¿Sí? Ahí es donde vemos esta parte. Son acciones legales, porque las Curain nombra legalmente y nadie se lo discute a Victoriano Huerta. Lo nombra secretario de Relaciones Exteriores. Pero es ilegítimo, no tiene la legitimidad es el apoyo de la sociedad y es ilegítimo, no tiene el apoyo porque sabía todo el mundo que Victoriano Huerta había asesinado a Madero. Es como el mejor ejemplo donde podemos ver qué es esto de facultades metaconstitucionales. En México había varias facultades que tenían los presidentes en manera metaconstitucional. El primero es que el presidente también era el jefe del partido político, era el jefe del PRI. ¿Y eso qué era lo que le garantizaba? Nombrar a todos y cada uno de los candidatos a puestos de elección popular. Todos los candidatos, presidentes municipales, a gobernadores, a diputados locales, a diputados federales, a senadores, el presidente de la República era quien los nombraba. También, al ser el mismo jefe del partido, tenía la oportunidad de nombrar a su propio gabinete y a todos los puestos de la administración pública, toda la gente que nombraba, perdón, toda la gente que trabajaba dentro del gobierno, era porque el presidente o la gente o a quien él delegaba tenía la bendición de que trabajara. Si el presidente no aceptaba a esa persona en el puesto, simple y sencillamente no se le daba el trabajo. El presidente también designaba y removía gobernadores. Había gobernadores que a lo mejor eran gobernadores, podríamos decir, rebeldes, y los quitaban. ¿Por qué? Porque el presidente tenía el poder de todo. Y el último y la facultad metaconstitucional que venía en los videos es designaba a su sucesor. Recuerden esta parte de los tapados que decían en los videos. Bueno, el presidente decía quién era el que seguía a la presidencia. ¿Sí? Y no era como que, vamos, la voz del presidente era lo que se hacía. ¿Sí? Y si el presidente Miguel de la Madrid decía que Carlos Salinas era el siguiente, Carlos Salinas iba a ser el presidente. Y así sucesivamente. Ahora ya no se da tan marcado, porque sí los presidentes tienen sus candidatos favoritos, pero lo dejan hasta ahí, hasta candidatos. No lo llegan a empujar para que sea presidente, sino que lo dejan como candidato, ¿no? Recordemos Vicente Fox cuando fue, bueno, antes, Ernesto Zedillo no nombra a su sucesor, incluso él ni siquiera se mete a la contienda del PRI. Fue la primera vez en la historia en que el PRI tuvo precandidatos. Estaba Francisco Labastida, eran tres candidatos, no recuerdo ahorita los nombres. Roberto Madrazo era el otro, el tercero se me escapa, pero eran tres candidatos. Francisco Labastida llega a la candidatura, pero pierde, y es cuando llega Vicente Fox. Vicente Fox tiene a su candidato, Santiago Krill, pero Santiago Krill ni siquiera llega a ser candidato a la presidencia, porque le gana la contienda interna en el PAN Felipe Calderón. Felipe Calderón también llega a tener su candidato, que era Ernesto Cordero, y Ernesto Cordero tampoco llega a ser candidato porque le gana la contienda Josefina Vázquez Mota, que a su vez pierde la presidencia contra Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que ya se pierde, se rompe de tajo esta parte de la facultad metaconstitucional de designar a su sucesor. Ya para terminar, antes de decirles que realicen el cuestionario en el Edmodo, que la voy a subir lunes por la noche, dependiendo del día que vean ustedes este video, hay que ver nuestra actualidad. ¿Se podrá volver a regresar a un partido hegemónico? Vean lo que sucede en la actualidad, ¿no? Morena. Morena ganó todo. Morena controla todo. ¿Sí? Le falta ganar algunas gobernaturas importantes para decir que también controla a los gobernadores. Pero la palabra de Andrés Manuel parece palabra del Señor. O sea, lo que diga Andrés Manuel es lo que se hace. Así esté mal,
los secretarios, los diputados, los senadores hacen lo que su jefe les dice, Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero esto nada más hay que dejarlo como reflexión, ¿no? De que se puede regresar a los tiempos de un partido hegemónico, pero creo que ya no sería lo ideal, ¿no? Entonces, esto es básicamente la clase del día de hoy, es una clase muy rápida, muy pequeña, donde, repito, vemos la importancia que tiene la creación de un partido como lo fue el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Este partido que para muchos fue lo peor que existió en México, pero que sin duda la creación del Partido Revolucionario Institucional ayudó a la conformación de un Estado y de un sistema político mexicano como lo conocemos actualmente, ¿no? Espero que les ayude y les haya funcionado esta mecánica de ver las clases. Es una mecánica muy rápida, muy sencilla. Eh, Contesten el cuestionario del Edmodo. Ahí dentro del cuestionario del Edmodo voy a dejar un espacio para que ustedes me pongan sus dudas y contestarlas cuando yo revise el examen que vendrá ahí. Cuídense mucho, cualquier duda ya saben dónde encontrarme, ¿vale?